llega el Que momento se callen. de entender qué es lo que nos ha pasado para poder seguir. Porque si miramos hacia atrás, vemos Volvé, José. qué camino tomar hacia adelante. Y para eso repasamos filosofía, repasamos historia, repasamos todo con el doctor Julio Ferro. ¿Qué pasa? Ponte la plata. ¿Cómo estamos? Hoy, Yo voy a bajar esto. hoy adelanto el tema. ¿Es peregrinaje armado o guerra santa? Oh. Está costando Le está porque... costando, le está costando. Tremendo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están vocalizó. ustedes? Bien, bien. La Todo verdad que bien. Y bueno, sí, como lo dijo Fede, peregrinaje armado o guerra santa, con signo de pregunta, las cruzadas. Vamos a hablar acerca de un episodio que tiene trascendencia histórica y que ustedes no van a poder creer cuando, terminado el relato, podamos conectar con nuestra realidad actual, digamos, y ahí vamos a poder entender. ¿Aposta? Mirá Muchas cómo preguntas. el tipo te la conecta. Mirá. Sí, sí, ¿Eh? totalmente. Pero, ¿para cuándo ocurrieron las cruzadas? Las cruzadas se producen en el siglo XI, a fines del siglo XI, más precisamente en el año 1099. Y pasaron 1000 años exactamente, y el escenario, no tanto para los occidentales, sino para los orientales, para los asiáticos, sigue siendo el mismo. Y ahora van a entender por qué. Cuente, cuente. Cuando ustedes me dicen, comenzamos a Vaya, hablar usted del vaya tema. que nosotros lo escuchamos. Bueno, primero vamos a contextualizar, vamos a explicar en qué consistieron las cruzadas, qué fueron las cruzadas. Jerusalén, la ciudad santa, desde el fallecimiento del profeta, de Muhammad, o sea, de Mahoma, queda en manos del Islam, queda siendo administrada políticamente por gobernadores del Islam, puntualmente por los califas fatimíes. Los fatimíes eran los herederos de Fátima, la única hija que tuvo el profeta Mahoma. Cuando muere su padre, Fátima, por razones de seguridad, porque para que no la maten técnicamente, se retira y se va a vivir a Egipto. Y allí construye una dinastía de califas que eran muy amplios, mentalmente. Ellos aceptaban, digamos, la convivencia armónica y pacífica de las tres grandes religiones, de la religión hebrea o judía, de la religión cristiana y de la religión islámica, que podían convivir claramente cada uno dentro de el ejercicio de su culto, Sí. en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que adelantarnos un poco, vamos al siglo XI. En el año 1075 se produce una gran batalla entre el Imperio Romano de Oriente, el emperador Alejo I, contra un gran ejército de turcos, de una tribu turca llamada los turcos seleucidas, que azotaban toda la región de lo que hoy se conoce como la Anatolia, parte de Rusia, parte de Turquía, toda esa zona de Armenia. En esa zona se desarrollaron los turcos seleucidas, que tenían grandes ejércitos y que atacan al Imperio Romano de Oriente, atacan a Bizancio, a Constantinopla, en la batalla esta que estamos mencionando, la batalla de Manzikert. En esa batalla los turcos derrotan al emperador romano de Oriente, al emperador Alejo I, y le toman todos los territorios de influencia que tenía Constantinopla hacia el este. Toman la zona de Damasco, lo que hoy sería Jordania, la Franja de Gaza, y llegan hasta Jerusalén. Los echan a los gobernantes egipcios e instauran una especie de dictadura musulmana, donde solamente se podía profesar el Islam, expulsando a los judíos y expulsando a los católicos, a los cristianos. Estos entran a vagar por el Asia Menor, algunos le piden asilo al emperador en Bizancio, y allí es donde el emperador construye en su mente su plan de venganza, justamente contra los turcos que lo habían derrotado. Envía una delegación a Roma, al Papa, para que éste reciba esta delegación, y le informa, mintiéndole por supuesto, de que la próxima presa de los musulmanes Era él, el era Papa. ir hacia el occidente y llegar vienen hasta por Roma. vos. Claro, pero todo tenía que ver. ¿Quién ¿Va a era el completar? Papa? El Papa era el Papa Urbano II, era un Papa francés, que obviamente entra en pánico, Claro. y convoca a lo que se llama el Concilio de Clermont, Claro. en Francia. En la Navidad del año 1095, toda la cristiandad europea es convocada al Concilio francés, al Concilio de Clermont. El concilio se hace muy pocas veces. Sí, Claro. Ya estaba muy cagado. Exacto, en oportunidades muy puntuales. Imagínese todos los caminos con su Dijeron, Roma. mira, los turcos vienen por vos, ¿sabes qué? Se vienen los turcos, Vamos al ¿eh? concilio porque esto se pudre, Claro, claro. eso es lo que pasa. Urbano llama al Concilio de Clermont
Y en el concilio, en el mismo concilio, en la Navidad, dando la homilía, él grita en latín, Deus vult, le dice a la gente, Dios lo quiere. Que si ustedes vieron la película Cruzada, El Reino de los Cielos, hace muchos años, Orlando Bloom. con Orlando Bloom, con Liam Neeson, con Eva Green, Jeremy Irons, grandísimos actores. En inglés, los cruzados decían God wish it, Dios lo quiere. Ese es el grito de guerra de los cruzados. El Papa lo pronuncia y ahí se genera una ola de fanatismo religioso dentro de, digamos, del sínodo, del lugar donde se estaba llevando adelante el concilio. Y los grandes guerreros franceses, alemanes, de todas las nacionalidades que estaban allí, toman la cruz. Tomar la cruz era el símbolo justamente por el cual ellos prometían ir a Tierra Santa a luchar contra los infieles. Es decir, Claro. nosotros le llamamos los infieles, ellos nos dicen los infieles a nosotros. Es una cuestión recíproca, digamos, ¿no? Contra el infiel que osó violar los lugares sagrados. El Santo Sepulcro de Jesús, el Templo de Jerusalén, el Gólgota donde Jesús muere, en la crucifixión, el monte que está arriba de la ciudad, y se juramentan recuperar todo eso para la cristiandad. Y allí se forman enormes ejércitos a lo largo de toda Europa. Son las cruzadas, esos son los cruzados. Exactamente. De ahí viene Magarrate cruzado. Porque Claro. se fueron Puede a ser, las puede ser, trompadas. Nomás las trompadas. escucha, Puede ser. pero viste, A cruzar los a dedos. una cuestión religiosa y fanática le responde otra cuestión fanática. Claro. Claro. Claro, esto es así. El Papa ordena que el jefe de esa expedición iba a ser el primer caballero que tomó la cruz, que era un caballero franco. No queda muy claro si era belga o francés. En esa época los límites no eran los actuales, ¿no? Pero yo creo que Godofredo de Bouillon se llamaba él. Bouillon. Luego termina siendo el primer rey de Jerusalén, luego de la primera cruzada. Después vamos a llegar a ese momento. Ajá. Toma la cruz y lo siguen otros Tiraste grandes. con un tráiler ahí de lo que Claro. se viene. Muy Claro, bien, claro, muy no, bien. no, porque- Tipo está sabiendo. No, va todo encadenado. Todo encadenado. E increíblemente, y ahora yo les voy a contar por qué Sí. sostengo que esto va para rato. Este odio que vos estás mencionando, el odio ancestral que se origina justamente en este episodio, se mantiene claramente hoy. Y bueno, ahora entiendo por El qué odio- decías, el odio claro, porque entre- paradójicamente Tierra Santa Entre Oriente nunca y gozó Occidente. de mucha paz, ¿no? Nunca, siempre fue el polvorín del mundo. Exactamente. Igual que la península balcánica es el polvorín de Europa, Jerusalén y toda esta zona, la Franja de Gaza, Cisjordania, siempre fue un sector totalmente sometido, digamos, a la lucha, al conflicto militar, al conflicto político. Bueno, se forman grandes ejércitos y comienzan a partir de los puertos italianos del sur. Ah, mirá cómo de vemos ahí la Sicilia, de recreación. Tarento, del mar Mediterráneo, Sí. empiezan a salir grandes expediciones y lo que primero tenían que hacer que era ir a visitarlo al emperador a Constantinopla. Lo visitan al emperador Alejo, le da cobija a estos grandes ejércitos, le da alimentos, le da hombres también y le hace tener un juramento, le hace juramentarse a los cruzados de que no lo van a atacar a él. Claro. No, Conmigo no, pibe. porque eran hermanos de religión, pero Sí, cuando sí, sí. llegaba el momento de repartir las tierras y la riqueza, los muchachos tenían problemas. Claro. Entonces le dice el emperador, Jurame a ver. vos no me vas a atacar. Sí, a mí. sí, sí, sí. Yo te doy A ver. asilo, te doy comida, todo, pero a la vuelta no me ataques. Claro. Bueno, esto es lo que pasa. Entran los cruzados a tierra oriental, al Asia Menor, y comienzan a arrasar cuánta población musulmana encuentran ¿Cuántos cruzados eran? por el camino. No hay una cifra No, clara. no hay Fede. documentación. O porque eran distintas naciones juntas, digamos. Sí, pero lo que pasa es que las fuentes de la época no pueden dar una cifra exacta, digamos, ¿no? Estamos hablando de plena Edad Claro. Media. Claro. ¿Y cómo era que iban arrasando con los musulmanes? O sea, musulmán que veían en el camino, El chao. pueblo que veían ellos atacaban y trataban de recuperar ese territorio para el cristianismo nuevamente, devolviéndole la soberanía, si se quiere, al emperador. ¿Y cómo funcionaban los judíos con ese tema? Porque se devolvía todo, después se recuperaba todo, pero para el cristianismo. Ah, No, sí, claro, ¿en qué No se lugar le quedaron los devolvía, no judíos? se le en devolvía esta el pelea? gozo a lo que era judío a los judíos. Puntualmente los judíos, al no tener ejército, al no plantarse militarmente, Sí. ellos iban a donde podían. A donde podían, donde los cobijaban y los recibían, ellos de alguna manera intentaban rearmar su vida. Esto es así. Claro. De todas maneras, igual no todos los judíos y no todos los cristianos fueron expulsados de Jerusalén.
quedó una población mínima, quedó un porcentaje, si se quiere, de gente que vivió ahí. Bien. Bueno, entonces llegamos al año 1099, a los primeros días de julio del año 1099, cuando los ejércitos de Godofredo llegan a las puertas de Jerusalén. Le dan un ultimátum al gobernador turco, diciéndole que abandonen la ciudad. No abandonan la ciudad, la transforman en ciudadela, la fortifican, la cierran. Bien. Y empiezan a defenderse, y allí comienza el asedio directo por parte de los cristianos, que cada vez recibían más contingentes de gente que venía de Europa, justamente fanatizados por la cuestión esta religiosa. Tremendo, ¿eh? Sí, a derrotar directamente al enemigo, al que consideraban un emisario del diablo. En esa época la superstición y todo esto Claro. estaba muy en boga, digamos. Es muy lo que no crees es malo. Sí, claro. Lo que no crees que yo crea es malo. O sea, de, No, bueno, de todos los recordemos lugares. también que en la Edad Porque el musulmán Media- lo mismo Sí, para había él. mucha oscuridad en esa En la Edad Media, oscuridad además, intelectual me refiero. claro, el catolicismo de por sí Tenía era, mucho poder también. tenía muchísimo Tenía poder, mucho poder, y por era supuesto. bastante autoritario, digamos. Sí, claro, la iglesia, que fue el punto de cohesión de todas las poblaciones europeas tan cosmopolita. No se olviden ustedes que creó institutos como la Inquisición, que un día vamos a hablar, Claro. vamos a contar la historia. Bueno, y también. después los cruzados que quedan con un gran poder Quedan con un económico. tremendo poder. ¿Cuánto tiempo duraron estas cruzadas? Bueno, toman la ciudad. Vamos de Sí. nuevo. En julio de 1099, toman el 15 de julio, corrompen a un centinela turco que les indica cuál era Traidor, el ¿eh? lugar débil ¿Cómo de se la llamaba? de la ciudad. Dame el nombre, dame el nombre. La puerta de San Juan. Entran por la puerta de San Juan Mira. y asesinan a todo ser vivo que encuentran allí, incluso Mira. a los hermanos católicos a los cuales ellos habían ido Tremendo. a liberar. Allí es donde la historia musulmana estudia este episodio, y ese es el punto de quiebre que los árabes, digamos, los islámicos, no pueden aceptar todavía. Esa terrible matanza que se generó allí, una matanza, si se quiere, innecesaria, porque ya cayó la ciudad, ya quedaron derrotados. Ancianos, niños, mujeres podían haber sido sacados de allí, llevados a otras ciudades, reubicados, si se quiere. Claro, no hubo piedad. No Tampoco hubo piedad. tomaban un esclavo, No hubo nada. piedad, no, exterminaron a todos. Trajeron a las poblaciones cristianas que venían, digamos, de Europa, repoblaron todo y lo designan a Godofredo como el primer rey de Jerusalén y protector del Santo Sepulcro. Lo que sí se hace es abrir a las religiones, a las tres religiones como antes. Digamos, una suerte de gobierno piadoso el de Godofredo, donde le permite a los judíos y a los musulmanes profesar libremente su culto junto a los cristianos. Pero ¿a qué obviamente- musulmanes? Si mató a todos. Claro, bueno, a los que estaban en Jerusalén. Claro. Claro. Pero no te olvides que desde la muerte de Mahoma la expansión de la religión islámica llegó hasta Europa, llegó a España. Había musulmanes en todo el Asia Menor, en toda la zona de Arabia, en el norte del África, en Marruecos, en Argelia, en Egipto, el África Blanca, lo que se llama el Magreb, todo ese sector grande del mar Mediterráneo en el norte del África, eso era todo musulmán. Y estuvieron a punto, entraron a Europa, cruzaron el Peñón de Gibraltar, llegaron a España, derrotaron a los visigodos, que eran los que vivían en España en ese momento, e intentaron cruzar hasta Francia. Cuando cruzan los Pirineos, ahí son recibidos por el abuelo de Carlomagno, que se llamaba Carlos Martel, quien los frena en la batalla de Poitiers, una de las batallas más grandes de la historia, en el año 725, siglo VIII, imagínate. Ahí se dan cuenta los árabes de que no era tan fácil andar paseando por Europa. Retrocedieron a España Como ahora. y exactamente, ahora sí, y se quedaron 700 años en España. En 1492 fueron expulsados. El año del descubrimiento de América, Ahora los reyes fue. católicos echan al último árabe, lo mandan de vuelta al África. Pero la impronta de los 8 años, de los 8 siglos de vida de los musulmanes allí, Quedó. queda hasta el día de hoy. Ah. Nosotros tenemos palabras hoy, almohada, aljibe, Claro. ojalá, como decimos nosotros, ojalá que llueva. Los números. Quiere decir, oh Alá, que llueva. Mirá. Los números. Ahí tenés datos. Los números son números. Los números, árabes. la matemática avanzada, la astronomía, nos Empanada. enseñaron muchas cosas. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos hoy Ojalá. Claro, Me encantó. Ojalá, es una súplica. Ojalá que llueva. Es un pedido, digamos, ¿no? Alfajor es una palabra de origen árabe. Mira, Nosotros todo tenemos esa hexagonal. impronta. Bueno, ¿cuánto duró tu pregunta, Mayra? ¿Cuánto duran las ¿Cuánto cruzadas? duraron? ¿Y por qué la conecto con la actualidad? Las cruzadas duran desde el siglo XI hasta el siglo XV. Hay 9 cruzadas. Pero ¿qué pasa?
¿Cuál fue la 10ª cruzada? La 10ª cruzada fue el derrumbe de las Torres Gemelas. Cuando el propio Bin Laden, cuando da el mensaje diciendo al mundo occidental, ahora es nuestro momento, dice él. Ahora ustedes van a sufrir en su territorio lo que nos hicieron durante las 9 cruzadas anteriores. Claro, porque van siempre a su lugar, digamos. Entonces ahí empezaron a atacar. Atacaron a la Torre Eiffel, Madrid, atacaron el Atocha. subte de Madrid, Atocha. Exactamente, atacaron Hyde Park en Londres, Sí. el ataque, hubo otro ataque en Francia también. En Bueno, y Francia, de hecho bueno, en el Charlie Estados Hebdo. Unidos había en los 90 hubo otro ataque, pero después de las, sí, el 93 apunta Claro, exacto. el señor José Loquet, Exacto. después de las Torres Gemelas, es Claro. como que quedó totalmente opacado porque... Fíjense ustedes lo que dice Bin Laden, ¿eh? El nuevo cruzado, el nuevo Godofredo es Bush. Como ellos, ese episodio que pasó hace 1000 años lo tienen acá. Y eso es lo peligroso, porque en definitiva, ellos saben que no pueden atacar a campo abierto a los occidentales. soltar. Tienen que atacar de nada. esta manera. A Angela Merkel, que era la presidenta en ese momento de Alemania, hace una analogía como que era Federico Barbarroja, el sacro emperador romano germánico. A Sarkozy, que era el presidente de Francia, le dice, este es el nuevo Felipe Augusto, que era el rey de Francia, que fue a las cruzadas. Ah, pará, tenía Claro, él va... la regresión terrible. Tenía todo estudiado. Y a Tony Blair, que era el primer ministro inglés, le dice, y usted es Ricardo Corazón de León, el rey, claro. Pero ¿y para qué se fue a esa época y si esa época perdieron? Y bueno, porque eso Hubieran quedó- ido cuando ganaron. No, porque quedó en la... por Primero eso. entiendo Se que la porque ganó quedó la en la Roma. memoria, Y ya y sabe. segundo, para cooptar a los musulmanes y, Sí, totalmente. Claro, a todos y los- llevarlos a que, digamos, claro, a todos a que los- ese fanatismo que ya lo tienen, Porque así les como- ayude a, claro. a continuar y a que todos se acoplen a él, Pero me parece. Así como nosotros estudiamos Sí. historia, ellos también estudian su Ah. historia a la manera de ellos. Pero escúchame, y pero este eso- detalle no es menor, Sí, sí, el sí. asesinato de toda la población. Contándome esto, ahora se entiende mucho el hecho de que no son soldados comunes y corrientes que van a una guerra y pueden volver victoriosos en algún momento. Van bombados por todos lados Claro. y pum, yo muero por esto. Sí. O sea, Sí, porque no ellos les tienen- importa nada, pero por el fanatismo Claro, religioso. y porque ellos tienen otra concepción. Claro. A ellos les enseñan que al vos morir, al inmolarte, vos te convertís en mártir y automáticamente te vas al paraíso con Alá, en Mahoma, todo. A nosotros no. Buenísimo Nosotros, esa. bandera blanca y me voy a otra guerra. Y así, ellos tienen. Entonces, es lo mismo que pasaba con los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos japoneses, De Hirohito. claro, que ellos le habían hecho un juramento al emperador de que ellos se iban a inmolar por el imperio del Japón. Los norteamericanos no entendían eso, porque en la concepción occidental lo más importante es la vida, a cualquier costo, aún en plena guerra. En cambio, para los otros, para los enemigos, lo más importante era el honor, morir por tu imperio. Claro. Entonces, ahí es donde los kamikazes se tiraban contra los barcos, ya cuando estaban, digamos, heridos, y hacían explotar un barco entero. Se llevaban al infierno 5.000, 10.000 personas. Esa era la manera de entender la guerra que tienen los asiáticos. Nosotros no la vamos a entender nunca. Tenemos otra concepción. La concepción judeo-cristiana, digamos, es diferente en ese aspecto. Bastante Ahora- conca, ¿viste? Tipo, Sí, igualmente. Soldado que use, sirve para otra guerra, mencionabas esas cosas que nos quedan a nosotros. La Sí. última cruzada inicia quizás con las Torres Gemelas. Sí. Y particularmente Es una teoría mía, ¿eh? hace un mes. Terminan. Termina, entre comillas, Ah. en el sentido de que todo lo que desembocó después de esas dos, de esos dos aviones en las torres. De hecho, Y cambió el mundo, Mayra. estábamos diciendo que la toma de Afganistán siguió hasta hace 1 o 2 meses nomás. Claro, hasta que Biden resuelve retirar las tropas, entendiendo que ya debían manejarse ellos a su albedrío, digamos, ¿no? Los afganos, ¿no? Y como todo hecho traumático del mundo, digamos, todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando cayeron las torres. Claro, tal como cual. pasó en Sí, su momento claro. con Kennedy, Claro. cuando pasó en su momento con, no sé, quién era otro, por ejemplo. Bueno, Son puntos de inflexión en la historia. Lady Di, gente que te marca el... Sí, marca el camino. En este caso, yo creo que va a ser muy difícil, más allá de que después lo agarraron en la Operación Jerónimo, Obama ordena
la aniquilación de Bin Laden, ¿no? Que es uno de los crímenes que a un premio Nobel de la Paz, llamativamente, Claro, ¿cómo le van a dar se le el premio atribuye, ¿no? Ujú. Pero bueno. Que ahora el viernes se da, o el jueves se da el premio Nobel de la Paz El de este año, sí, el de este Puede año. ser No cualquiera. se le da, no están ni nominados siquiera los que inventaron las vacunas. Ese es el temita que está. Pero ese no es de la Paz, que tiene que ver la Paz. El de la medicina no se le dieron. Un Nobel de la física se le dio a gente del cambio climático, a investigadores que estudian el cambio climático. Sí. Pero bueno, Sí, bueno, es un hecho que creo que es muy interesante, si bien sucedió hace 1000 años, Todo tiene que ver con todo. sí, las consecuencias que generó esto, es decir, generó consecuencias desde todo aspecto. Pero creo que tardíamente o de manera mediata, si se quiere, podemos llegar a hacer claramente una analogía al día de hoy y podemos llegar a interpretar que todavía las cruzadas, de alguna manera, están en actividad. Se usa la choque- expresión esa, ¿no? Que si tienen entre los equipos de fútbol, los políticos, la expresión de la cruzada cuando es algo así. épico, Claro. que hay que ir a conquistar a otro lado, digamos, sí, es como una cruzada. Sí. Hasta Indiana Jones, fíjate. Es verdad, La, hizo la última, grial por ahí. la última cruzada. hizo. La última cruzada. Que creo que fue la más linda de todas La película es la mejor. para mí la mejor. Terminamos viendo a Sean Connery como el papá de Indiana, que era James Bond, el papá de Indiana Jones. Impresionante. Genial. Impresionante. ahora bien, de la pregunta que vos te haces de peregrinaje armado o Guerra Santa, yo por lo menos me quedo con peregrinaje armado, ¿no? Porque claramente tiene que ver con recorrer los lugares, No hay ir guerra- conquistando y ir matando Sí, gente. no hay bueno, Guerra pará. Santa primero. Y Justificame segundo, con lo que quieras, pero es eso. No, y yo le voy a segundo, hacer el una fanatismo pregunta. Te doy la razón, te doy la razón y ahora te voy a explicar por qué. Sí, No, quiero hacer una pregunta si es que se puede saber si hay documentación o algo. ¿Estaban convencidos de lo que hacían o era una, Claro. o era una cuestión? no, era una orden del Papa. Bueno, pero no estaban En esa convencidos. época no se podía No, cuestionar. no, está Había bien. que creer. Pues, ok, pero no, entonces no sabemos si lo creían o no. Porque uno cuando cree algo y está convencido, bueno, dice, estamos haciendo bien. O acá había gente que estaba como obligada, sabían que lo que estaban haciendo Hay no otro estaba detalle, bien. hay otro detalle que es importante y ahí le doy la razón al análisis que hace ella. Muchos de estos caballeros europeos habían caído en desgracia económicamente. Y era la forma de liberarse, Y digamos, era la manera pagar. de ir a recuperar riquezas, obtener nuevas tierras. Bueno, parecido pasó con los que vinieron a tener América, poder. que eran todos... Y tener todos- poder. Y tener político, poder, poder porque esto poder de militar. matar a la gente, aunque hayan ganado, es un acto de claro, total un acto de poder. barbarie digamos. total y De hecho, absoluta. uno que haya leído un toque así, esas obras clásicas, por ejemplo, sabemos que Robin de Locksley era Robin Hood, digamos, venía de la cruzada. Él venía con Bastante Ricardo enojado. Corazón de León. Claro, exactamente. bastante enojado porque le mandaron a la cruzada, perdió su tierra acá, le hicieron a Por la el novia. juramento del Un padre. desastre. Claro. Venía re bravo. Sí, le Ojo, cambió- porque le hicieron las soplo a la lecturas dama, que sí. tiene Federico de la historia son distintas, ¿no? Pero son, pará, pero es verdad. O no, Locksley no tenía nada Sí, que le hicieron soplo a la dama, sí, Le hicieron claro. soplo a la dama, le hicieron perder toda su tierra, todo, y él andaba meta cruzada por ahí. Y él va, Así le fue. él va justamente siguiéndolo a su rey, Claro. que era Ricardo Corazón de León. Pero después Y le hace cagar a Corazón de León y él no tiene que reclamarle nada. No, Ricardo le había dejado en el trono a su hermano, que era un vagoneta ahí que se llamaba Juan Sin Tierra. Ah, mira. Ahí está. Imagínate vos. Y Juan Sin Tierra, que era el hermano menor de Ricardo, quedó como rey regente, digamos, interino, mientras Ricardo estaba combatiendo contra los sultanes árabes. Cuando vuelve Ricardo, Juan Sin Tierra no le quiere devolver el trono. Encima le liquidó a Lady Marian. Claro, y en ese escenario, Claro. en ese escenario que vos estás diciendo, se desarrolla justamente la historia de Robin Hood. Claro. Pero después la historia nos De muestra post cruzada. que Ricardo, sí, claro, Claro, post cruzado. Ricardo derrota, post tercera cruzada, faltaban 5 Claro. todavía. Ricardo derrota a Juan, lo echa del trono y reasume el trono, pero le perdona la vida a su hermano, digamos, ¿no? Que en esa época que dos hermanos disputen el trono era la muerte de uno de los dos. Y sí. Bueno, Ricardo le perdona la vida y le dice que vaya a laburar. Y claro, que no quería Anda, laburar. conseguiste tu tierra, Juan Sin Tierra. Fíjate cuál es el apodo que él tenía, Juan Claro. Sin Tierra. Ahí está. En inglés, John Without Land, así se lo conoce al tipo en la historia. Claro. Y aparte es famoso por otro episodio. La Carta Magna es sellada por él cuando los varones ingleses lo aprietan y le hacen firmar en el año 1275 y es la primera constitución escrita de la historia de la humanidad. Mirá. La Carta Magna. O sea que la sella ahí Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra la sella cuando los varones ingleses le exigen derechos y atribuciones que hasta ese momento, y Juan Sin Tierra, Cede. digamos, cede y entrega derechos al pueblo y establece obligaciones del rey que hasta ese momento no se conocían. Tremendo.
Así que todo tiene que ver con todo. un Y te voy a personaje dejar una famoso. pregunta, pero para la próxima. Ah. Juan Sin Tierra, ¿era pariente de Juan Boliche? Ojo, atenti. Muchas gracias, doctor. ¿Por qué terminamos así? Si estábamos bien, estábamos Pero es aprendiendo. porque es algo que de tenemos que historia, saber, de Juan cruzar. Boliche, Juan. Mira, nos sacan del Juan aire. Sin Tierra. 18 horas 21 minutos, gracias, Tierra, Julio. Juan. Gracias, Julio, Gracias a por venir ustedes. Gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, a abrigarnos. un gustazo.